El máximo jefe del cartel, el tipo que está por encima de auténticos monstruos como Lalo, Héctor, Gustavo y de Juan Bolsa. Por encima de ellos se encuentra Don Eladio. A ver, yo desde siempre he tenido un cierto conflicto con este personaje, ya que para ser el máximo jefe de jefes, pues me quedó debiendo muchas apariciones en Breaking Bad, y la cosa no mejora mucho en Better Call Saul, hasta llegado a cierto punto que suelta una frase a cierto personaje que para mí lo cambió todo. Y por fin le dan el sentido que se merecía el personaje y no solo los memes rancios. Agárrense bien, porque en este video vengo a contarles sobre la frase que arregló al máximo jefe del cartel. Y si estás viendo Better Call Saul o planeas verlo, si bien los spoilers son mayores al video anterior, no considero que sean graves o que arruinen tu experiencia. Comencemos. ¡Traigan chicas! Para que el video se entienda mejor, voy a dividir las apariciones de Don Eladio en dos, las de Breaking Bad y Better Call Saul, e iremos en orden de emisión para que así se entienda mejor mi punto. Así que empecemos con Breaking Bad. Don Eladio es un personaje secundario casi que tirando a terciario. El tipo, en Breaking Bad y Better Call Saul combinados, dudo que ni alcance a juntar más de 30 minutos en pantalla. Y para acabarla aparece hasta el episodio 8 de la cuarta temporada en Breaking Bad. Así es, el máximo don del cartel aparece hasta casi al final de la serie en un tremendo flashback de la vida de Gustavo, en el que se muestra que este tipo es la razón de las acciones del mismo Gus. Se nos cuenta que Gustavo en su cadena de pollos le daba muestras de productos a los trabajadores de Don Eladio con el objetivo de que Gus pudiera acceder a una reunión con él. Este último no le hizo nada de gracia, ya que lo tomó como una falta de respeto. Aunque Gustavo asegurara de que nunca hizo negocios, Don Eladio simplemente tenía que hacer lo suyo, demostrar quién es el jefe. Se nos presenta con unas habilidades sociales bastante buenas, haciéndonos que a nosotros como espectador nos cayera bien. Ese pollo que cocinan, que es el más sabroso en todo México. Quiero que analicen esto. Gustavo va con su socio Max. Él es el cocinero de Gustavo y encargado de hacer su producto. Sin embargo, cuando la interrogación empieza, Don Eladio se va directamente con Gustavo Fring. Si tu socio es el chef, ¿quién eres tú? Su interés está en Gustavo. Quiere conocer al hombre que está detrás de todo. Se les ve bastante nervioso a ambos, pero hay que notar que Gustavo casi no habla de sí mismo. El que sí lo hace es Max. Esto obviamente hace sospechar a Don Eladio. Gustavo no es quien aparenta ser. No solo es eso, Gustavo comete el gravísimo error de decir lo siguiente. Usted no es más que un intermediario por los colombianos. Seguido de eso, Don Eladio sutilmente le da la orden a Héctor. Héctor, ¿cómo no le ofreces a los invitados las copas? Ya que viendo cómo está actuando, tiene que hacer lo suyo, demostrar quién es el jefe. Don Eladio le dice lo siguiente. Escúchame. La única razón por la cual tú estás vivo y él no es porque yo sé quién eres tú. Pero entiéndeme bien, ya no estás en Chile. Don Eladio lo conoce perfectamente desde antes. No es simplemente un dueño de una cadena de restaurantes de pollo que casualmente se metió a los negocios ilícitos. El tipo ya tenía un historial. Aparentemente tuvieron un asunto con él en Santiago de Chile. Afirmación que Lalo hace más adelante en Better Call Saul. ¿Todo es negocio? Como lo que pasó en Santiago, ¿eso también era negocio? Y Héctor le dice una de las cosas más claves a Gustavo Fring de este video. Mi consejo: quédate con los pollos. Dejando a Gustavo con un profundo resentimiento y odio que ni en 20 años podría ser borrado. ¡Wow! ¡Qué gran maestría demostró aquí Don Eladio! No solo es eso, aparentemente vemos que Gustavo se reúne con él dizque para renovar negocios. Me pregunto cómo este personaje seguirá repercutiendo en el futuro. Don Eladio se hace fan de Nirvana y cae ante el plan de Gustavo, acabando con la participación del máximo líder del cartel en 2 episodios y como en 20 minutos que salió. Ok, el flashback fue demoledor, pero es que es lo único que conocemos de él, que encima en sus momentos finales solo dice la frase más repetida en la historia de los mafiosos. Los negocios son los negocios.
que entonces todo lo del flashback no fue más que un teatro para demostrar poder. Pero no es algo que no hayan hecho Gustavo, Héctor o Lalo. Entonces, ¿qué es lo que lo diferencia de ellos para ser el máximo líder? Pues sabrá Dios, porque Vince Gilligan decidió terminar la serie por todo lo alto como una obra maestra. Hasta parece queja si lo digo así. Obviamente no lo es, porque nadie en el mundo te puede decir que esta serie es mala, pero a mi parecer dejó muy corto y olvidado a Don Eladio. Eso hasta que en 2015 se estrenó la serie spin-off precuela de Saul Goodman. Y con eso pasamos a las escenas de Better Call Saul. Luego de que intentara ver esta serie en el 2021 y la dropeara, lo volví a intentar recién en 2025 y hermano, ¿quién iba a pensar que sería capaz de igualar a Breaking Bad? Pero bueno, de eso podemos hablar en otro video. Don Eladio hace su aparición en la tercera temporada de Better Call Saul y dirán, uff, pues ahora sí veremos más sobre el máximo jefe del cartel. Neta, lo del humor de esta serie es para estudiarlo. Nada interesante que comentar. Nuevamente, Don El Miado, el personaje que se supone que todos temen y respetan, no hace nada para demostrar por qué es el líder. Y otra vez lo utilizan como una excusa para la motivación de un personaje más que aportar individualmente. Eso sí, al menos deja ver que una persona como Héctor le tiene respeto, ya que Download Audio le hace notar que hizo menos dinero que Gustavo Fring, y este se enfurece a unos niveles muy altos con Gustavo. Luego de que Héctor y Gustavo le mandaran regalitos, no vuelve a aparecer nuevamente hasta que la serie ya anda casi finalizando. El problema de todo esto es que alguien que se supone que tiene un rol muy importante y es un villano no cumple bien los puntos que yo había definido en el video anterior para identificar a un buen villano. Si bien la presencia lo cumple increíble y es el punto más importante, en mi video anterior se me olvidó mencionarles que este es un multiplicador. Por muy bien que haga esto, si sus ideas no se dejan claras y sus acciones después del flashback es más bien un chiste, la presencia no puede funcionar por sí sola. Si bien me encantan las escenas de Don Eladio, ya que me gusta ver el lado más cercano del cartel, ya que si lo piensan bien, casi no vimos nada de eso en ninguna de las dos series, yo ya había asimilado que Dromedario solamente servía para farmear aura más que otra cosa. O eso pensé hasta que llegué a la siguiente escena. Resulta que Lalo lo visita, como no, con regalitos, ya que hay que mantener contento a Don Elapio, cual niño chiquito. Yo para este punto ya estaba viendo a Don Nazario como un niño poderoso, ¿sabes? De que no importa otra cosa en el negocio que hacerlo feliz, como si no supiera nada de lo que ocurre dentro de él. Pero resulta que Lalo no viene solo. Lo acompaña Nacho Vargas. Recordemos que Nacho no quiere estar aquí. Lo único que quiere es irse y que su papá esté a salvo. Pero obviamente tampoco puede decirlo así como así porque lo eliminarían enseguida. No le queda otra opción más que fingir que todavía está con ellos, ya que la telaraña del cartel lo tiene muy atrapado. Entonces Lalo se lo presenta ya que él confía mucho en Nacho y quiere que este se involucre más. Don Estadio le cuestiona que no es un Salamanca y Lalo se lo presenta como amigo de Tuco. De Tuco, de verdad. Sí, hasta Don Eladio sabe cómo es Tuco. Por lo que Don Uranio lo invita a sentarse para platicar y conocerlo. Es aquí que empieza la magia. Como un detalle que me agrada, hasta Lalo se muestra ansioso de esto, ya que él quiere confiar en Nacho y tener la aprobación del máximo líder sería bastante bueno. Además de que si bien Lalo es un monstruo, no deja de ser alguien que de verdad aprecia mucho a sus aliados, incluso cuando estos no son salamancas, mejorando de paso y con mucha sutileza a Lalo en esta escena. Grande Lalo, ya después le haré otro video. Comienza la plática entre Don Eladio y Nacho. Don y Eladio comienza preguntando cómo me vas a generar dinero. Ya a partir de aquí se nota que agarra el mismo tono que en el flashback de Gustavo. No solo eso, quiero que noten que no le pregunta ni quién es ni qué pretende de primera. Eso significa que ya de entrada, a diferencia de cuando conoció a Gustavo, este ya estaba dispuesto a hacer negocios con Nacho. Miren el cambio importante que hay. Una vez tratándose de dinero y que tiene la aprobación de alguien quien confía en mucho como Lalo, salta a lo que verdaderamente le interesa. El negocio. Nacho responde con lo primero que se le viene a la cabeza. Quiere abrir un nuevo territorio. Eso no le suena bien a Don Eladio. ¿Cómo que alguien nuevo quiere abrir territorio? Lo lógico sería decir que dijera que se quedaría con los Salamancas o trabajando para Lalo. Y le responde rápidamente y sin rodeos. ¿A quién se lo piensas quitar? Nacho responde que a los bikers, a los motociclistas. Fíjense que Nacho, que recordemos que no quiere estar más nunca ahí, solo habla de poder. Está dando respuestas que diría cualquier maleante barato. La situación es absurda, así que Don Eladio se ríe porque sabe que lo que está diciendo es algo de alguien o que no tiene idea de qué hacer o que piensa demasiado alto. Don Eladio lo acorrala diciendo,
entonces lo que tú quieres hacer es empezar una guerra con ellos. Y quiero que noten algo, si Nacho aquí hubiera simplemente respondido que sí, muy probablemente no hubiera salido con vida, pero no fue el caso. Le responde diciendo que esas bandas de motociclistas están divididas y pueden hacer que se enfrenten entre ellos mismos, para después eliminarlos uno por uno. Esta respuesta es bastante convincente, la verdad. Ahora, Don Eladio sigue mirando a Nacho como un alucín, pero con buenas ideas. Pero como todo buen alucín, la mejor manera de acorralar a uno es preguntándole lo siguiente. Pero entonces, ¿qué es lo que quieres tú? Respeto. Esta es la palabra clave. Nacho quiere respeto, tomar sus decisiones y que nunca se tenga que cuidar las espaldas. En pocas palabras dice que quiere ser el jefe. Es una verdad a medias, ya que lo que realmente quiere es desvincularse del cartel. Sin embargo, vean la expresión que pone Don Eladio cuando está escuchando la frase. Nacho lo que hizo no fue zafarse, lo que hizo fue delatarse a sí mismo. Por lo que Don Eladio procede a soltarle la frase que lo cambió todo. Estás en el negocio equivocado, mi amigo. Con una sola frase logró descifrar a Nacho y desmontar su teatrito. La moral de Nacho, que de por sí ya estaba por los suelos de tan lejos que se estaba metiendo, quedó todavía más sepultado. La frase le hace recordar a Nacho que el peor error de su vida fue meterse con el cartel, y que se lo diga el mismo jefe es una de las mayores burlas que he visto en este universo. Prácticamente lo dijo: si lo que quieres es eso, entonces ¿qué haces aquí? Nacho no puede hacer otra cosa que bajar la mirada y seguir con el juego, pero por parte de Don Eladio, él descifró que al que tiene adelante es otro Gustavo con ideas de querer ser el jefe. ¿Por qué creen que alguien que es dueño de una cadena de restaurantes de pollo se metería a un negocio ilícito? Obviamente no es en absoluto el dinero, lo es el poder. Y la diferencia es que Nacho no le faltó el respeto y viene trabajando para Lalo. Sin embargo, lo dejó vivo por la misma razón que dejó a Gustavo. Es que es un hombre de negocios. Recordemos que en el flashback de Gustavo, Don Eladio le dice a Gustavo que este le conoce perfectamente. Obviamente sabe que alguien como Gustavo o Nacho le será de mucha utilidad, pero hay que demostrarles quién es el jefe y quién es el que manda. Con Nacho fue más permisivo por Lalo, pero la situación sigue siendo sorprendentemente similar, y es aquí donde todas las dudas conectan. Don Eladio no es el jefe del cartel porque sí, porque tiene que serlo, es el único que realmente no tiene un ego frágil. A él no le importa nada más que el negocio. Lo vemos cuando de a poco van muriendo todos en Breaking Bad. Realmente él no estima a Héctor, Gustavo o a Juan Bolsa. No anda haciendo berrinches. Él comprende que los negocios son negocios, y esta escena refuerza muchísimo más la escena final que tuvo con Breaking Bad. No hay lugar aquí para las emociones. Realmente Don Eladio, con lo poco que se mostró de él, deja claro que la única persona apta para ser el jefe del cartel era él. Gustavo, en cuanto se quedó con el negocio, no pudo ni disfrutar de su victoria por dejar vivo a Walter y querer siempre la máxima pureza y calidad premium. A Walter White se le hundió el negocio por puro ego. Terminó fracasando al poco tiempo, solo por no reconocer su lugar. Héctor sentenció su caída en el momento que la envidia por Gus le consumió. Ninguno de ellos demostró ser mejor que Don Eladio. Realmente Don Eladio era el único que comprendía que ser el jefe de todo esto implica que la fuerza y el poder deben ser invisibles. Porque piénselo bien, ¿qué tanto sabemos de Don Eladio? Nada. Si Gus no hubiera demostrado que su debilidad era Héctor, Walter nunca hubiera podido con él. Don Eladio no conocemos nada de él, ni siquiera sus debilidades, y eso responde a la pregunta del por qué sale tan poquito. El verdadero jefe debe ser invisible e inamovible, características que Don Eladio cumplía a la perfección. Mi reacción cuando escuché esta frase fue tremenda porque siento que conecté con todos los puntos y cabos sueltos del personaje. Fue ahí cuando, en mi opinión, Vince Gilligan arregló al personaje. Y como muestra de lo que digo, más adelante le dice lo siguiente a Gustavo. Debemos mantener la paz. ¿Qué sugieres? Deben mantener la paz, entre muchas comillas, porque es una verdad a medias. Obviamente a él no le interesa que sus compañeros se eliminen entre ellos, pero tampoco le interesa que se lleven bien. Necesita que haya envidia entre ellos, un poco de competencia y de alguna forma que compitan por él, para mantener tanto su estatus como jefe, como ahora sí, la paz. Esto se puede ver en cómo trata a Héctor o a Juan Bolsa, para que ellos se concentren entre ellos y no se fijen quién está moviendo los hilos realmente.
Y hacer estas clases de grandes jugadas solo las veríamos en personajes como Gustavo o Walter, que son dos de los genios de esta serie. Pero seguido de eso se avienta otro tremendo diálogo que termina siendo la cereza del pastel. Cuando te miré los ojos, el odio. Aquí queda aún más en evidencia que Don Eladio, por más escenas chistosas que tenga, se da cuenta de las cosas, pero no deja que sus emociones lo consuman. El cambio del personaje de antes de la frase que le dijo Nacho hasta acá es de la noche y el día, ni parece el mismo personaje, demostrando autoridad y liderazgo entre todos sus aliados. Un verdadero jefe. Y hasta aquí el video de hoy. Obviamente me gustaría hacerle un video a Gustavo Fring o a la increíble redención de Nacho. Queda demasiado material para subir de Breaking Bad o Better Call Saul. Hasta entonces nos vemos con más opiniones de series y de anime. Hasta otra.